Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini y es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia, el espacio, el programa de radio donde nos proponemos conversar con distintos especialistas, con académicos, con historiadores, con intelectuales, con escritores, con toda esa gente que de alguna u otra manera nos ayuda a comprender aspectos de nuestro pasado que nos sirven para tratar de entender cómo llegamos a ser lo que hoy somos, de dónde venimos y tal vez, solo tal vez, ayudarnos a comprender hacia dónde nos dirigimos. Y si no sirve para nada de eso, nos entretiene un rato, la pasamos bomba, nos divertimos y tenemos alguna conversación interesante. Bueno, pero hoy vamos a hablar de un hito histórico. Yo creo que uno de los grandes, enormes hitos de la historia mundial. ¿Y qué sirve? ¿Cómo estás, Omar? Voy a empezar por saludarte. Bueno, sí. Como siempre, hago este programa con mi amigo el doctor Omar López Mato. Ya vamos por la temporada, casi entrando en la temporada, falta poquito para que empecemos la temporada número 11 de este programa. Sí, sin duda, hoy vamos a estar hablando de la Revolución Rusa, la revolución que hasta desde el nombre, no sé por qué la llamamos de octubre cuando fue en noviembre, pero en realidad sí No, hay una en abril. Claro. Hay una en abril, otra en junio. Y hubo otra antes. Bueno, sí. Pero en realidad está la de abril. Sin duda, la Revolución Rusa fue el advenimiento del comunismo al poder en Rusia y la derrota de los zares fue un movimiento que sacudió todo el planeta, a punto tal que yo estoy en la Argentina como consecuencia de esa Revolución Rusa, ¿no? Si no, capaz que estaría en Ucrania o andás a ver dónde. Entre los males de la revolución. Puede ser que lo consideres así. Voy a hacerlo parroquial. Antes de olvidarme, les recuerdo que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina, que los programas están siendo grabados en video y los pueden ver en internet. El programa de hoy también va a estar la semana que viene en Vimeo con bcorta.com, allí ponen vimeo.com/Tenemos Historia. Y además esta temporada hemos empezado a cargar programas en YouTube, porque bueno, YouTube ahora permite cargar los programas con mayor facilidad. Y les recuerdo que bueno, esto tiene repeticiones el sábado y el domingo, aparte de esta primera edición de los viernes a la noche. Nuestro invitado de hoy es César Vidal. César Vidal es doctor en Historia, en Teología y Filosofía, licenciado en Derecho. Ha escrito más de un centenar de libros, nació en Madrid. Hoy estamos internacionales. Sí, y de lo que vamos a hablar con César es de un libro que él publicó ya hace verano de 1997, pero que seguramente el año que viene o a fin de este año tendrá una reedición. La ocasión perdida. La Revolución Rusa de 1917, del régimen zarista a los horrores del estalinismo. ¿Cómo estás, César? Gracias por visitarnos. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, te pido un minuto de paciencia, presentamos los auspicios del programa y nos ponemos a conversar sobre la ocasión perdida, la Revolución Rusa y cómo era la Rusia previa a la Revolución. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la visita de César Vidal, a propósito de su libro, publicado allá por 1997, La ocasión perdida, la Revolución Rusa de 1917, del régimen zarista a los horrores del estalinismo, y es provocador, César es provocador en general, la lectura de él suele ocasionar debates muy ricos e interesantes, y La bajada dice una versión de los hechos que cuestiona la historia oficial. César, ¿cómo era la Rusia previa o la Rusia del siglo XIX, la que de alguna manera no termina de concretar las reformas que había iniciado? Se habían ido produciendo con Alejandro II, con Stolypin. Vamos a ver, la Rusia de inicios del siglo XX, de finales del siglo XIX, es un país que va avanzando a empujones hacia la modernidad. Es decir, es un país en el que la servidumbre ha desaparecido en el campo, con una diferencia de meses de la esclavitud en Estados Unidos, dato que no suele recordarse, pero que es muy importante. En ese sentido, Alejandro II y Lincoln tienen paralelismos. Es una Rusia
Rusia, donde empiezan a aprobarse reformas muy interesantes en el terreno judicial. Por ejemplo, se introduce el juicio por jurados. Por ejemplo, la judicatura deja de estar controlada por el zarismo, y además es una Rusia en la que empieza a producirse una enorme revolución industrial, si se quiere retrasada, pero gran revolución industrial, y una gran revolución de las comunicaciones. Posiblemente esto hubiera podido irse desarrollando de una manera pacífica y armoniosa de no haberse producido dos grandes dramas, que además son dos grandes dramas marcados por la sangre. Uno es el asesinato de Alejandro II, que es el zar reformista, pero al que persiguen como si fuera una alimaña grupos terroristas, como era el caso de Narodnaya Volya, la voluntad popular, que era como se denominaba, cuya muerte va a provocar que el zarismo se enquiste en posiciones más absolutistas. Va a ser el caso de su hijo Alejandro III, va a ser el caso de Nicolás II. El otro que además lo ven agonizar. Exactamente, ven perfectamente cómo agoniza, y además Alejandro hace que el niño Nicolás pase delante del cadáver de Alejandro para que vea lo que es el terrorismo, y la bomba había sido fatal, le había arrancado de cuajo las dos piernas, con lo cual esa criatura lo que ve es el cadáver del abuelo al que le faltan las piernas y que muere desangrado. El segundo gran drama es posiblemente la personalidad del zar Nicolás II y el hecho de que desaparece el último político que hubiera podido salvar a Rusia, que es Stolypin. Stolypin es un hombre absolutamente extraordinario, que cree en la revolución desde arriba, que va liberalizando de alguna manera el régimen zarista, que emprende grandes reformas de tipo social y económico, y que cae en un atentado terrorista. Sufre un pistoletazo mientras está en una función teatral, muere, y a partir de ahí, en buena medida, la monarquía de Nicolás II es una monarquía sin rumbo. Nicolás II quizá hubiera sido un buen monarca constitucional, era un hombre de educación, era un hombre de talante, amable, era una persona muy piadosa, pero lo que hubiera sido a lo mejor un buen monarca en Gran Bretaña fue un desastroso zar en el caso de Rusia. Incluso si recordamos todo el episodio del sufrimiento familiar, que significó que su hijo, que era el único varón que tenía, Alexis, padeciera además hemofilia, lo que convirtió a la familia en la víctima de un charlatán que se llamaba Rasputin, o Rasputín, para entendernos entre nosotros, pues marca cómo esa Rusia es una Rusia que por un lado está avanzando extraordinariamente, pero que en 1905 sufre una derrota frente al Japón absolutamente inexplicable para muchos. Hoy en día sabemos que explicable, porque el Japón tenía un apoyo decisivo de Gran Bretaña, que metida en el gran juego en Asia Central con Rusia tenía mucho interés en la derrota rusa y por lo tanto ayudó decisivamente al Japón, pero que hiere enormemente el prestigio de la monarquía, que provoca una revolución muy concentrada en un primer momento, pero que tampoco ayuda a la imagen de la monarquía, y que hace que cuando llega la Primera Guerra Mundial el propio Nicolás II siga multiplicando los errores. ¿Por qué no incluyes también, decir, porque qué hubiese pasado si las tropas rusas hubiesen avanzado, hubiesen sido exitosas durante la Primera Guerra? Las derrotas brutales que sufren el ejército del zar es uno de los factores poderosos. Yo he creído eso durante mucho tiempo y no lo creo ahora. Me vas a permitir que te explique por qué. Las derrotas que sufre la Unión Soviética en 1941 son infinitamente mayores que las que sufrió el ejército zarista, y sin embargo el régimen aguantó. Sí, bueno, la diferencia es que Stalin no era Nicolás II. Claro, la diferencia es esa. Es decir, el régimen no perdonaba. El régimen decide que aguanta con Stalin, aunque ahora sabemos que Stalin temió que lo iban a destituir. Es decir, con los alemanes a las puertas de Moscú, hay una reunión del Politburó. Stalin piensa que lo van a destituir en ese momento, y el primero que toma la palabra, que es Molotov, le dice: compañero Stalin, tienes que seguir, y eso salva al régimen, a Stalin, y salva la guerra. La gran diferencia es que Nicolás II se desploma. Es decir, Nicolás II tiene un paralelo tremendo con lo que fue Alfonso XIII en España, que muere su madre, que se desploma y que viene la Segunda República. Nicolás II se desploma y da pasos que son ilegales. Por ejemplo, abdica, que no era legal
en un zar, renuncia por su hijo a la sucesión, que tampoco era legal. Bueno, en realidad el que no acepta es el hermano asumir. Y su hermano además, pues, claro, porque tampoco... él abdica, él puede abdicar, es el hermano el que también abdica, ahí ya se acaba la línea. Y él renuncia por el hijo, que era algo que no podía hacer el zar. Es decir, ahí hay una suma de ilegalidades que muestra hasta qué punto había un vacío de poder. Y en ese sentido es que el régimen como tal no tiene ni voluntad, ni capacidad, ni deseo de resistencia. Y eso es lo que provoca el colapso en febrero-marzo del 17, ¿no? Ahora, quería volver un poquito atrás con César Vidal, Omar, y preguntarle un poquito esa guerra tan inexplicable de 1905 con Japón, seguramente vinculada a espacios territoriales y materias primas. Las aleutianas, ¿no? Y que va a dar origen a una revolución que fracasa, pero esa revolución que fracasa genera, me parece a mí, un embrión de la revolución que después va a triunfar. Yo tampoco creo que eso sea así. Vamos a ver, ese es el relato de Trotsky. Es decir, Trotsky escribe un maravilloso libro. Trotsky era un extraordinario escritor, entonces hay que reconocerle que nos ha mentido muy bien la historia de Rusia, empezando por su propia vida. Pero la revolución del 5 es una revolución muy localizada, que no se extiende más allá de la influencia en un par de ciudades y que de hecho... ¿Qué ciudades? Fundamentalmente Moscú y San Petersburgo, pero es algo que, pese a apelar a los campesinos, al proletariado, etcétera, etcétera, no tiene una repercusión fuera de esas dos ciudades. Aunque uno lee la revolución de 1905 de Trotsky, parecería que tembló el mundo y que estuvo a punto de colapsarse el zarismo. No fue así, y la prueba está en que algunas de las reformas políticas que se adoptan después son extraordinariamente moderadas. Es decir, la Duma, que aparece después de 1905, pues prácticamente no pasa de ser un cuerpo legislativo, pero consultivo y extraordinariamente moderado en su composición. Es decir, el zarismo se viene abajo en 1917, por supuesto que la guerra ayudó, por supuesto que ayudó el asesinato de Rasputín pocas semanas antes, etcétera, etcétera, pero se viene abajo porque el propio zarismo y la persona que lo encarna no tiene ninguna voluntad, ni fuerza, ni carácter para mantener el régimen. A diferencia, insisto, del caso de Stalin. Y porque además hay toda una inteligencia que inmediatamente acude a derribar el zarismo. Y sobre eso, en estos momentos, yo diría que hay un consenso casi generalizado en Rusia y un desconocimiento en Occidente. Pero efectivamente esa inteligencia que ha estado combatiendo al zarismo lo derriba y luego no sabe crear nada. Es decir, el propio gobierno provisional, que en un momento determinado preside Kerensky, pues sí, ha derribado lo que era el zarismo, pero no sabe articular una respuesta. Y posiblemente el único que capta hasta qué punto el poder ha quedado tirado en la calle y por lo tanto se puede recoger es Lenin, claro. Ni siquiera los bolcheviques. Es decir, los bolcheviques creen en ese marxismo ortodoxo que habla de que primero viene una república burguesa y luego habrá una revolución proletaria y que se supone que va siguiendo con la tesis, antítesis y síntesis hegeliana de Marx. Pero Lenin es el que dice que no es así. Es decir, Lenin llega en abril, inmediatamente dicta sus tesis de abril y él dice, no, aquí quemamos etapas, aquí no tenemos que esperar a que haya una república burguesa y luego ir hacia un movimiento proletario. Lenin tiene un ensayo general en julio de 1917, él mismo lo definió como el ensayo general de lo que sería la Revolución de Octubre. Ese ensayo general fracasa y en ese momento Lenin se esconde y está convencido de que no llegarán al poder. Es decir, se conservan las cartas diciendo no vamos a llegar, hemos estado cerca, hemos fracasado, y sin embargo él está apenas unas semanas del gran golpe de Estado de octubre, que finalmente va a ser lo que lleve a los bolcheviques al octubre, poder. Que es noviembre. Que es pero noviembre. Después lo vamos a explicar. Noviembre, fue el 8 de noviembre y, paradojas del destino, el muro de Berlín cayó el 9 de noviembre. Sí. Así que esos son el ciclo de esta historia, pero estamos en el comienzo. La Revolución Rusa de 1917, contada por César Vidal, La ocasión perdida, así se llama el libro. Vamos a hacer la primera pausa del programa de hoy y yo quiero volver al gobierno de Kerensky todavía. Claro. Seguimos en Tenemos Historia, hoy con la visita de César Vidal, doctor en Historia. Su libro La ocasión perdida es uno de los
más de un centenar de libros que tiene escrito entre ensayos y novelas. Es una versión de los hechos que cuestiona la versión oficial, así lo promete el autor en la bajada. Y bueno, nos habíamos quedado yo quería volver un poquito antes de avanzar sobre la revolución de octubre-noviembre de 1917 para usar los dos calendarios. Eso hay que explicarlo, que tuvo que ver con que los ortodoxos llegaron tarde a una reunión de un concilio. 20 días de diferencia del calendario gregoriano con el otro. Sin ir más lejos, cuando se dice que Shakespeare y Cervantes mueren el mismo día, tampoco usaban distinto almanaque. Es cierto. Bueno, estamos justamente ahora en esta época hablando del tema. La revolución de marzo-abril para nosotros, perdón, febrero-marzo para nosotros, abril para los rusos, del 17, y ese gobierno previsional que bien explicabas, sabía lo que quería voltear, pero no sabía cómo seguir. Bueno, yo creo que uno de los grandes dramas, yo lo apunto algo en este libro, hay que tener en cuenta que este es un libro de hace 2 décadas y posiblemente su mayor mérito hace 2 décadas es que utilizaba mucha documentación soviética que nunca se había publicado. Y creo se acaba de abrir los archivos. Exactamente. Yo creo que en ese sentido este libro era un aporte importante, pero hay elementos que yo he seguido estudiando hasta ahora durante 2 décadas. Discúlpame, una cosa que omití y quiero no dejar pasar, que César Vidal es el traductor al español del historiador británico Orlando Figes, ¿no? Bueno, y de uno de los últimos libros de Solzhenitsyn, El colapso de Rusia, lo traduje yo al español, lo publicó Spasa-Calpe del ruso al español. Entonces, hay 2 elementos que son muy importantes. Un elemento es la acción de la masonería como articuladora de esa primera revolución de febrero-marzo. Es decir, lo que permite que la inteligencia que es antizarista, por ejemplo, no se quede limitada como la revolución de 1905 a Moscú y a San Petersburgo prácticamente, sino que pueda extenderse capilarmente entre provincias. Bueno, es la gente ilustrada de los distintos pueblos de Rusia que están articulados en las logias, y eso permite que la revolución esta vez se extienda, no más allá de que se extienda. Es decir, efectivamente la masonería tenía mucha gente notable, como ha pasado en otros países, que podían ser médicos, que podían ser abogados, como el propio Kerensky, y eso permite una cierta extensión. Y de hecho los primeros gobiernos provisionales, primero con Kerensky como ministro, después con Kerensky como primer ministro, tienen un número importante de gente de la inteligencia que mayoritariamente está vinculada a la masonería. Es decir, la organización que ahí permite socavar el zarismo y sustituirlo es la masonería. Ahora, una cosa era que la revolución llegara hasta un pueblo perdido de Ucrania o de Bielorrusia, y otra cosa distinta es que se pudiera articular un Estado. Claro, porque había que recordar que el 20-25% de la población era ciudadana, el 80% de la población era campesinado. Había que llegar más allá. Y ahí el que capta perfectamente la situación es Lenin. Es decir, mientras que el partido bolchevique dice, bueno, vamos a ir avanzando en la historia, ya hemos avanzado, Lenin es el que dice, no, aquí podemos quemar etapas. Hay una pequeña disgregación también, porque Kerensky también se encuentra con una bolsa de gatos. Es decir, había zaristas moderados, un partido militar, es decir, la guerra se siguió librando, estaban los bolcheviques, que decían minoría, que el bolchevique es minoría, y después los mencheviques, que empiezan a pelearse. De seguir la guerra en muchos casos. Querían seguir la guerra, no querían seguir la guerra. Es decir, el grupo dirigente estaba disgregado. El Lenin encabeza a los bolcheviques y actúa como cuña. Es decir, bueno, y sobre todo porque además, incluso en la revolución, los partidos socialistas no habían tenido nada que ver. Es decir, el colapso y ese primer gobierno es un gobierno ilustrado, si uno quiere llamarlo burgués tampoco sería tan inexacto, con casi la única vía de avance por parte de las logias, y sin embargo los partidos socialistas estaban fuera. Es decir, los mencheviques querían entrar en la revolución, pero no habían provocado la revolución de febrero-marzo, mucho menos los bolcheviques. No era tampoco el caso de los eseristas, que es el gran partido socialista, los socialrevolucionarios, que tenían una gran implantación en el campo que no tenían los bolcheviques ni tenían los mencheviques. Y los mismos anarquistas. Y los mismos Kropotkin, anarquistas. Príncipe siempre me llama eso la atención. Que es interesantísimo, y sin embargo nadie de esta gente formaba parte de ese gobierno. Lenin se da cuenta
de algo que es muy importante, y es que no existe un poder articulado y por lo tanto se puede quemar etapas hacia la revolución. Pero aparte de que no existe un poder articulado, que esto resulta bastante obvio, él se da cuenta de que puede deslegitimar al gobierno provisional. César, has mencionado a Lenin y está claro, y su libro ¿Qué hacer? Es el modelo del revolucionario profesional que se genera a partir de esta revolución. Y un pequeño detalle, a Lenin lo mandan los alemanes. Bueno, a eso iba. Precisamente ese es el otro elemento que te quería preguntar, porque existe mucha literatura que sostiene que Lenin en realidad es una operación del servicio secreto alemán. Eso es indudable. En el libro yo además aporto documentos en ese sentido. Lo que pasa es que no fue la única operación extranjera contra Rusia, y ese sí es un elemento en el que yo he trabajado en los últimos años. En el caso de Lenin es muy claro. Lenin está exiliado en Suiza. Lenin forma parte de lo que era el grupo de Zimmerwald, que eran los poquísimos socialistas que habían decidido que no combatían en la Primera Guerra Mundial. Es decir, mientras el Partido Socialdemócrata Alemán vota en el Reichstag alemán entusiasmado por apoyar al Kaiser, y los socialistas franceses, tras el asesinato de Jaurès, votan entusiasmados en la Asamblea Nacional Francesa que apoyan a la República contra el Kaiser, Lenin es de los poquísimos que la conferencia de Zimmerwald se coloca aparte y se exilia en Zúrich, en Suiza. Y de Zúrich le saca el servicio secreto alemán. Es decir, el servicio secreto alemán dice: podemos derribar lo que sucede en estos momentos en Rusia. No está claro que el gobierno provisional se va a apartar de la guerra. Por el contrario, lo que vemos es que Francia y Gran Bretaña le presionan para que siga la guerra, y hubo una ofensiva de verano durante el periodo de Kerensky. Nosotros necesitamos a alguien que saque a Rusia de la guerra. Y de pronto alguien dice: bueno, el personaje ideal es Lenin. Tenemos un contacto que es Parbus, que ha mantenido relaciones con el Kaiser y que ha recibido dinero para la revolución. Lo enviamos a Rusia, y lo envían en un vagón sellado, en el sentido de que Lenin no se va a detener en el camino del trayecto en el territorio de las potencias centrales, no va a dar discursos, no va a hablar, y va a llegar directamente a San Petersburgo y va a empezar la revolución. Ahora, una pequeña disgregación. Qué curioso que esta que es el arma, es decir, la semilla comunista dentro del partido zarista, dentro del gobierno zarista, al final termina siendo un poco lo que termina derrotando a Alemania en la Primera Guerra. Es decir, los comunistas bloqueando la producción, Rosa de Luxemburgo, Einhard, bloqueando la producción de las fábricas alemanas, que termina siendo lo que después la construcción histórica arma como la puñalada en la espalda, ¿no? Karl Liebknecht, los espartaquistas. Claro, los espartaquistas, exactamente. Lo que los rusos planean, lo que los alemanes planean para destruir a Rusia, acaba teniendo un efecto sobre ellos. Porque aparte, el gran partido comunista, el gran partido socialista, era alemán. El ejemplo tenían los rusos era lo que estaba pasando en Alemania. Si la revolución marxista iba a ocurrir, o era en Inglaterra o en Alemania. Claro, en los países industriales, pero más era Alemania que... Ahora, hay otra intervención que yo no conté hace 20 años, porque la he ido documentando en los últimos años, y es que junto con la operación alemana para derribar el zarismo y sacar de la guerra a Rusia, hay una operación norteamericana para apoderarse de Rusia. Y esa es otra operación en la que, curiosamente, quien juega es un personaje que hasta ese momento no ha sido bolchevique, pero que va a tener un enorme papel en el golpe de Estado bolchevique y en la continuación de la revolución bolchevique, y es Trotsky. Y Trotsky no recibe dinero del Kaiser. Trotsky recibe dinero de Wall Street. Y Trotsky, que ha sido expulsado de Francia, que es enviado a España, que escribe un libro maravilloso sobre su paso por España, porque parece mentira una persona que no sabía español, cómo capta el carácter de los españoles y lo que sucede, llega a Nueva York. Y en Nueva York es mantenido por gente que piensa que si hay una revolución va a ser más fácil negociar con el nuevo gobierno las materias primas. Eso es en 1917 todavía. Eso los comienzos es todavía en 1917. Antes de la revolución. Antes de la revolución. Y él llega a Nueva York, y es curioso que Trotsky, que se supone que es un desarrapado, que es casi un mendigo, él mismo cuenta en su vida lo bien que vivía en Nueva York.
cómo vivía en una casa con ascensor, con aire acondicionado, cómo iba en un automóvil de primerísima gama, y la verdad es que a él le está ayudando un banquero que se llama Jacob Schiff, que desea firmar grandes contratos de materias primas con la nueva Rusia y excluir del mercado pues a países como Gran Bretaña, como Francia, etcétera, que hasta ese momento habían sido los primeros inversores. De modo que en la Revolución Rusa, por supuesto en la superficie, en la lucha de poder de los grupos rusos, pero por debajo hay la lucha de las potencias. Y es una Alemania que piensa que si yo derribo al zar voy a conseguir que Rusia casi sea un protectorado del gran imperio alemán, y una serie de financieros norteamericanos que dicen si nosotros estamos en la vanguardia de la revolución, nosotros vamos a conseguir negociar contratos de materias primas por delante de las otras potencias. Bien, hacemos una pausa y seguimos conversando con César Vidal a propósito de su libro La ocasión perdida, donde cuenta la Revolución Rusa de 1917 y que seguramente habrá una nueva edición con todos estos elementos que nos está contando acá. Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir a programa Tenemos Historia, todo seguido, @gmail.com, que nos pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina, que el programa está siendo grabado por Daniel Villarroel y va a estar en internet. Tienen que poner Vimeo con B corta, perdón, Vimeo con B corta.com/Tenemos Historia, que además esta temporada los estamos colocando en YouTube, y hoy estamos conversando con César Vidal a propósito de la ocasión perdida, y el bloque anterior nos quedó una historia de Trotsky que parece que pasó gran parte del año 17 en Nueva York, y me parece haciendo vida de burgués, haciendo vida de burgués y viendo que no estaba tan mal vivir como burgués, con aire acondicionado, ascensores, buenos coches, de automóviles de alta gama y todo lo demás. No, él está en esa situación, y él en ese momento no era rico. No era rico, es más, se supone que era un simple refugiado en una situación económica muy precaria, pero vivía de una manera que no era la de alguien precario. ¿Qué sabemos a día de hoy? Bueno, sabemos que había personas interesadas en respaldar a Trotsky, no porque compartieran ni lejanamente la idea de una revolución marxista universal, sino porque pensaban que era muy interesante estar cerca de aquellos que iban a gobernar Rusia en el futuro, porque Rusia era un país con unas innumerables, casi infinitas materias primas que interesaban a determinados financieros norteamericanos como Jacob Schiff. Jacob Schiff, en el momento en el que triunfa la revolución en Rusia, triunfa el golpe de los bolcheviques, y los bolcheviques aparecen como el nuevo poder que nadie sabe lo que va a durar, de manera pública en Nueva York dona $1 millón de aquella época para los bolcheviques, y además él aparece en la prensa y se jacta de que va a apoyar a los bolcheviques porque son el gobierno del futuro, etcétera. Con lo cual, en la Revolución Rusa hay muchos escenarios. Es decir, hay un escenario alemán imperialista que dice la revolución nos interesa porque esto coloca a Rusia fuera de combate y nos permite avanzar al este. Hay un escenario financiero que dice la revolución nos interesa porque va a ser mucho más fácil firmar con los revolucionarios contratos de lo que podía ser el gobierno del zar, y por supuesto luego están las distintas agendas de los distintos grupos revolucionarios, entre los cuales finalmente Lenin se impone, yo diría que primero porque es el único que ve la situación con claridad, es decir, nota cuál es el vacío de poder, sabe cómo deslegitimar al gobierno provisional y cómo puede acabar barriendo la Asamblea Constituyente cuando se elija, y también porque Lenin no tiene escrúpulos, es decir, es un gran oportunista. Y en un momento determinado puede entregar un pedazo enorme del imperio ruso a Alemania en la idea de se lo damos ahora y lo vamos a recuperar pasado mañana cuando estalle la revolución en Alemania, y por supuesto el dinero del Kaiser nos viene muy bien para la revolución, y si de alguna manera tenemos que recibir dinero de otro lado no importa, porque lo importante es el triunfo de la revolución. Y Lenin además capta otra cosa que es, si se quiere, aterradora, pero que es enormemente práctica, y es que necesita el terror para gobernar. Yo reproduzco las actas de una de las primeras reuniones del gobierno de comisarios del pueblo, que es como denominan al gobierno, en el que inicialmente están bolcheviques y eseristas, socialistas revolucionarios de izquierdas, en que de pronto uno de los socialistas revolucionarios de izquierdas le dice a Lenin: pero bueno, es que si gobernamos así, esto es el terror.
Y Lenin le responde, ¿y es que tú crees que sin el terror nos vamos a poder mantener en el poder? Acá hay una analogía muy interesante con la Revolución Francesa, ¿no? Es decir, claro, cómo ellos toman muchos elementos de la Revolución Francesa y la aplican acá casi de libro, ¿no? No, sin duda. Lenin tenía totalmente dos referentes en Francia. Uno era lo que había sido el terror. O sea, él consideraba que el terror... 1793. Exactamente, no había sido suficientemente terrorífico ni sistemático. Y el otro era el fracaso de la Comuna. Hasta tal punto que en medio de la guerra civil rusa, cuando hay un momento en que no solo los ejércitos blancos, que fueron los menos peligrosos, sino los ejércitos verdes, que eran los campesinos de los que nunca se ha hablado, pero que eran mucho más peligrosos para los bolcheviques porque tenían un apoyo popular campesino, han cercado prácticamente en la Rusia central a los bolcheviques, hay un momento en que él dice, hemos aguantado más días que la Comuna. Claro. La Comuna aguantó estos días sí. y nosotros hemos aguantado, si esto fracasa, hemos aguantado más que la Comuna de París. Es decir, esos son los dos referentes que continuamente tiene Lenin y que finalmente, sin embargo, por supuesto que la cosa duró mucho más que la Comuna, duró 3/4 de siglo, ¿no? Mencionaste, César Vidal, el tema de la guerra civil que estalla la historia oficial o la historia que ha trascendido dice que ahí Trotsky sí juega un papel como formador del Ejército Rojo y como militar importante, ¿no? Eso es verdad. Trotsky tiene Lenin un papel, es el corazón político y el corazón Trotsky militar es el corazón Trotsky. militar y Trotsky gana la guerra civil. Entre otras cosas porque Trotsky fue muy pragmático. Por ejemplo, hoy en día sabemos que a pesar de la leyenda pues del Ejército Rojo, de la Caballería Roja, de Bulloni, etcétera, etcétera, sin embargo, en torno al 70% de la oficialidad del Ejército Rojo eran oficiales zaristas. Bien es verdad, zaristas. Bien es verdad que Trotsky se curó en salud instruyendo unos expedientes con los nombres de los familiares de los oficiales zaristas que servían en el Ejército Rojo y haciéndoles saber que en caso de que no actuaran como se esperaba de ellos, se tomaría represalias con las familias. Pero buena parte de la oficialidad eran oficiales profesionales, oficiales que habían combatido en distintas guerras y que fueron enormemente eficaces. Trotsky también supo, y este es uno de sus grandes aportes, conocer la enorme potencialidad del ferrocarril en una guerra. Es decir, esa imagen que hemos visto en Doctor Zhivago, en algunas películas, donde todo es un mando en ferrocarriles, se corresponde con la realidad. El propio Trotsky se estaba desplazando continuamente a los distintos frentes en ferrocarril y yo creo que Trotsky es un personaje absolutamente esencial. Tengo que decir también, y eso sí que forma parte más de la leyenda que de la realidad, que el Ejército Rojo recibió mucha ayuda extranjera para ganar la guerra. No en el sentido de hombres, pero sí en el sentido de ayuda material. Y no deja de ser curioso, hay protestas que se han publicado en militares norteamericanos, que mientras los norteamericanos habían desembarcado en Extremo Oriente y ocupaban una serie de bases, etcétera, etcétera, sin embargo, Trotsky estaba recibiendo ayuda financiera y ayuda militar por parte del poder financiero en Estados Unidos, porque su interés no era que ganara Kolchak o que ganara los campesinos. También, y este es un elemento muy importante, y en contra de la leyenda de la Guerra Civil Rusa, el gran enemigo del Ejército Rojo no fueron los ejércitos blancos. Los ejércitos blancos eran pequeños ejércitos, en el caso de Kolchak era un ejército reformista y republicano y democrático, en el caso de Yenikin, por ejemplo, de Wrangel, eran ejércitos más de corte monárquico y aristocrático, pero no fueron los grandes enemigos del Ejército Rojo. Los grandes enemigos fueron en un momento determinado el ejército anarquista negro de Néstor Makhno, que primero se alía con el Ejército Rojo para derrotar al Ejército Blanco en Ucrania y después es aplastado por el Ejército Rojo, y sobre todo lo que se conocía como los verdes. Un poquito de los verdes. Sí, los verdes es los grandes ejércitos campesinos que son los que siguen combatiendo después de que hayan desaparecido los ejércitos blancos. ¿El temor de los campesinos era que los volvieran a la servidumbre? El temor de los campesinos era que en vez de haber un reparto de tierras, lo que iba a haber es una requisa de cosechas. Y eso fue lo que efectivamente fue lo que pasó. O sea, durante esa guerra es tan terrible que, por ejemplo, dentro de la historiografía oficial soviética,
no se hace mención de los verdes. Ese es un fenómeno historiográfico que yo menciono en este libro de pasada, pero que es un fenómeno que se ha historiado sobre todo después de la caída de la Unión Soviética y que llegó a ser tan peligroso para los bolcheviques que la primera vez que se utiliza el gas contra poblaciones civiles lo hace el Ejército Rojo contra poblaciones campesinas. La orden la firma Lenin y quien ejecuta esa utilización del gas sobre poblaciones civiles es el mariscal Tukhachevsky, que efectivamente informa a Lenin. Yo creo que en este libro yo reproduzco el documento y él le dice cómo hay poblaciones campesinas a las que se está gaseando en masa porque es la única manera de acabar con la resistencia de los campesinos. Los verdes fueron realmente el gran adversario contra los rojos en la guerra civil, aunque no se les ha hecho justicia y generalmente se ha recordado pues, a los generales blancos. Vamos a hacer la última pausa del programa de hoy de Tenemos Historia y vamos a seguir conversando con César Vidal, doctor en Historia, en Teología, licenciado en Derecho y en Filosofía. Doctor también. En Derecho. Sí, doctor en Derecho también. Sobre la ocasión perdida, un libro que publicó en 1997 y que está preparando su reedición porque el año que viene tenemos el centenario de la Revolución Rusa. Seguimos en Tenemos Historia, estamos conversando con César Vidal a propósito de la Revolución Rusa y el año 17 y ahora vamos a hacer un poquito un salto de tiempo, si me permite Omar y César, porque bueno, la revolución finalmente se impone, el Ejército Rojo conducido y creado por Trotsky vence en la guerra civil, toman el poder y bueno, el gobierno lo encabeza Lenin con Trotsky muy cerca, ¿no? Bueno, enormemente cerca. De hecho, yo creo que lo que casi todo el mundo creía es que el sucesor de Lenin iba a ser Trotsky. Trotsky era el que más lo creía. Era el sucesor natural, él lo creía también. Y hay un personaje extraordinariamente inteligente, seguramente no tan agudo ni tan brillante como Trotsky ni lejanamente, que es Stalin, y Stalin comprende que al final el aparato del partido es el que va a determinar la sucesión de Lenin, y el aparato del partido es el que convence a Lenin para que le nombre secretario general. Y cuando Lenin, en los últimos meses de su vida, decide en eso que se ha llamado el testamento, que no es en realidad el testamento, es una directriz para el Politburó del partido, decide que hay que retirar a Stalin porque es demasiado áspero en su trato con los demás y recomienda una dirección colegiada porque dice Trotsky es muy brillante, pero el problema es que no es aceptado por el resto y lo ideal sería mantener una dirección colegiada. Stalin se apodera de esa directriz y no se publica hasta después de la muerte de Stalin, que la publica Khrushchev. Hoy en día se está discutiendo mucho, porque hay indicios para pensarlo, si Stalin no envenenó a Lenin. De hecho, la autopsia de Lenin se publicó hace muy pocos años en Rusia y efectivamente daba la sensación de que le habían vaciado incluso el estómago antes de la autopsia. Claro, es decir, tenía un accidente cerebrovascular muy tuvo importante. Efectivamente una hemiplegia. Serie de accidentes después de un atentado que tiene, empieza con una serie de accidentes cerebrovasculares. Recordémosle a la gente, Lenin muere en... Estamos hablando de 1920 y tantos, a inicios de la década 24-25, estamos hablando a inicios de la década de los 20, pero sí hay un elemento importante que hay que destacar y es el hecho de que cuando se produce la muerte de Lenin, el Estado soviético ya se ha creado. Es decir, no es una creación de Stalin. El uso del terror, el gulag que va a aparecer después, es decir, la cadena de campos de concentración, etcétera, aparecen con Lenin ya. Es decir, los primeros están en las islas Solovki y a partir de ahí eso se va extendiendo. Bueno, ya era una práctica de los zaristas. Sí, el zar te mandaba a Siberia, pero no campo de concentración. Estos ya te mandan a todas partes realmente. Y hay un elemento que sí es verdad que se va a desarrollar con Stalin, pero que también se daba en Lenin, que es la utilización del supuesto trabajo redentor. Es decir, el zar te podía castigar a trabajos forzados en Siberia, pero bueno, la idea esa de la redención por el trabajo redentor, era algo
bastante ajeno en este sentido. La idea de los bolcheviques supuestamente era un trabajo redentor, que en realidad lo que se convierte es en el trabajo esclavo y que luego va a dar lugar a algunas de las obras faraónicas en el periodo de Stalin, pero que empieza con Lenin. Yo reproduzco en La ocasión perdida una serie de documentos donde Lenin empieza con el terror y, por ejemplo, algunas de sus órdenes en un momento determinado establecen que hay que fusilar a todas las prostitutas en una población porque distraen al Ejército Rojo. O establece que hay sectores enteros de esa población que se consideran dañinos y que hay que fusilarlos, incluso contraórdenes en las que él dice: me he enterado de que se ha fusilado solamente a 100 personas. No se puede fusilar solo a 100 personas, fusilad a 10 más, es decir, a 10 veces más, ¿no? Es decir, que Lenin tuvo muy claro que el terror era algo que no se podía separar del régimen y que efectivamente sin ese terror el régimen no iba a sobrevivir. Recuerdo un libro del filósofo francés André Glucksmann, publicado en 1976 en castellano y en Francia creo que en el 74, 75, La cocinera y el devorador de hombres, donde explicaba y discutía esa tesis. Decía: señores, los asesinatos en masa en la Unión Soviética los empezó Lenin y no Stalin. Sí, incluso, y daba la documentación de todo esto. Incluso hay episodios terribles. Por ejemplo, la gente conoce Katyn, el episodio de Katyn que afecta a los oficiales polacos en la época de Stalin, claro, o el episodio de Paracuellos del Jarama en la Guerra Civil Española, pero la gente no conoce, por ejemplo, que eso empezó a aplicarse durante la Guerra Civil en Crimea. Es decir, los grandes asesinatos de prisioneros de guerra que se enterraban en inmensas fosas comunes los empieza a perpetrar el Ejército Rojo durante la Guerra Civil con los soldados de Wrangel en Crimea. Es decir, eso es algo que empieza con el leninismo y que luego tiene otros episodios posteriores, ¿no? De modo que Lenin es realmente el gran creador. Y está por dilucidar si en un momento determinado, además, lo único que sucede es que acaba siendo víctima del propio sistema, porque sí es verdad que Stalin recluyó a Lenin después del episodio de la primera hemiplegia, le publicaba ejemplares del Pravda que solo tenían el número que se entregaba a Lenin, y que Lenin empezó a ponerse nervioso porque leía el Pravda y podía haber tenido una hemiplegia, pero no era estúpido, y entonces él decía: solo me llegan buenas noticias, no puede ser que este ejemplar del Pravda sea real, y hay indicios de que pudo ser envenenado. Incluso por la forma en que en un momento determinado se practica, como comentaba antes, la autopsia. La sensación es que vaciaron el estómago de Lenin antes de realizar la autopsia y existen notas de los médicos que la practicaron con la sensación de que algo había en el estómago de Lenin que no les permitieron examinar. Trajeron a un médico alemán para estudiar el cerebro por búsqueda de la genialidad, de la genialidad marxista, no sé qué estaba buscando. Aparte, pero ahí justamente se detecta que tenía hemorragias por todos lados, tenía un severo cuadro aterosclerótico. Él tenía el cerebro muy deteriorado en el momento de la muerte. Nos quedan toda la historia del nos quedan cadáver, unos poquitos minutos y me gustaría preguntarte, César, ¿en qué momento considerás vos que la revolución de alguna manera está consolidada? Si es que en algún momento estuvo consolidada antes de la Segunda Guerra Mundial. Perdón. Yo creo que la revolución posiblemente a pesar de la guerra civil empieza a consolidarse ya a finales del año 17. Es decir, yo creo que la revolución queda consolidada entre el 17 y los primeros meses del 18, que es en el que se producen una serie de episodios que son muy significativos. Antes de que acabe el año 17, la Checa ha ejecutado a más personas que los Romanov en 200 años, lo cual ya indica que se van a mantener en el poder sí o sí. Se dicta el decreto del terror rojo, se crea la Checa, que por supuesto es el órgano que acaba llegando hasta el KGB, pero que es un órgano bastante sólido, y sobre todo enfrente no hay adversarios que puedan derrotar al Ejército Rojo. Es decir, ocasionalmente obtienen victorias, pero nunca hubo un mando unificado de los ejércitos blancos, nunca tuvieron un potencial como el del Ejército Rojo, y yo creo que a partir del año 18 es obvio que la victoria la van a acabar teniendo los bolcheviques, posiblemente con un coste inmenso, como efectivamente fue, posiblemente eso va a llevar años, pero yo creo que desde el momento en el que crean un Estado totalitario, ese Estado totalitario funciona y enfrente no tienen un adversario equivalente, la victoria era una victoria cantada para los bolcheviques. Bueno, si pregunto más, el programa se va largo y me parece que ha sido tan claro lo que nos ha planteado César Vidal que creo que podemos dejar esta visita y este tema acá
Y hasta cuando aparezca la versión ampliada del libro y nos volvamos a encontrar. Por supuesto, y visites nuevamente Buenos Aires, y siempre este programa estará abierto para conversar contigo, que siempre es un placer. Pero además, qué interesante cómo la Revolución Francesa primero, que en realidad tiene las mismas prácticas, y la Revolución Soviética después, han formado el canon de las tomas. De las tomas así, enérgicas, violentas del poder. Lo primero, cargarse 5.000, 10.000, 20.000 tipos, lo que haga falta, para que precisamente no aparezca un rival organizado, ¿no? Bueno, había una afirmación de uno de los dirigentes bolcheviques a principios de siglo XX, cuando por supuesto la Revolución Rusa estaba en el horizonte, pero muy difuminada, donde él dice: con que exterminemos al 10% de la población controlamos Rusia. Sí. No estaba mal. Así pasó por Tenemos Historia César Vidal con La Ocasión Perdida, la Revolución Rusa de 1917, del régimen zarista a los horrores del estalinismo, que no es fácil de conseguir en las librerías de Buenos Aires, pero yo este año conseguí 2. Este es uno lo regalé y este me lo quedé yo. César, gracias por acompañarnos. Ha sido un placer, de verdad. Un gusto. Omar, ¿nos reencontramos la semana próxima? Vamos a estar acá. La semana próxima los estaremos esperando aquí en Tenemos Historia. Pasen una buena semana.